Cuando hablamos de determinación judicial de la pena, lo primero que tenemos que evocar para entenderlo con facilidad es que estamos refiriéndonos a un procedimiento, es decir, a una secuencia ordenada, reglada de etapas, de pasos que hay que seguir, a un ítem, un camino. Y en ese contexto, dos líneas son importantes de conectar. Este es un procedimiento que es por un lado técnico y por otro lado es valorativo. Esto es esencial tenerlo claro. Un procedimiento que es técnico porque tiene reglas, porque no puede hacerse de otra manera sino siguiendo esas reglas, que sus fines y efectos están vinculados al cumplimiento de esas reglas. Esto significa entonces que cuando hablamos de determinación judicial de la pena, requerimos a una persona que esté capacitada, adiestrada, que esté familiarizada en el manejo de esas reglas. Pero también es un procedimiento valorativo, porque supone hacer una valoración de situaciones fácticas, de hechos, de realidades históricas que se dieron en un caso penal y que van a tener un peso significativo al momento de tomar las decisiones finales a las que este procedimiento nos debe llevar. Hay pues que mirar hechos y hay que darles un sentido, una valoración. Procedimiento técnico valorativo que tiene un actor fundamental. Es más, un autor exclusivo, que es el órgano jurisdiccional. El juez, y de allí que se diga que hay una determinación judicial de la pena, el juez es el funcionario público que tiene una de las capacidades que no tiene ningún funcionario público más, una de las competencias más complejas, pero a su vez de mayor responsabilidad social. Es el único que está autorizado por la Constitución y por la ley a castigar a sus semejantes, a imponerles sanciones, penas. Es el único funcionario público que puede privar o restringir derechos de otros. De allí la importancia de su rol social, de la función que le toca cumplir y, claro está, de las tareas en particular que debe asumir cuando se trata de un juez penal. Y justamente la determinación es judicial porque es este órgano estatal, es juez el que va a usar ese procedimiento con legitimidad, con autoridad legal. De hecho, cuando hablamos de determinación judicial de la pena, hablamos de un procedimiento técnico valorativo que desarrolla el juez, pero que tiene a su vez una línea o un escenario de realización donde participan otros actores. El fiscal, el abogado defensor. Ni el fiscal ni el abogado defensor realizan este procedimiento. Repito, esa es competencia exclusiva del juez. Pero en el ejercicio de esa competencia y de lo que ella significa y de los efectos que produce, interviene, por un lado, el fiscal para solicitar una intensidad, una proyección, una magnitud del castigo, de la sanción penal, a nombre de la sociedad. Reclama que el Estado reaccione frente al infractor, que lo sancione. Y frente a esa pretensión punitiva que se formaliza desde el Ministerio Público, existe obviamente una línea de equilibrio o de compensación que la ley construye a partir de otro actor, que es el abogado defensor. El abogado defensor tampoco determina penas, pero el abogado defensor tiene dos tareas. Por un lado, tiene que controlar que la solicitud de sanción planteada por el fiscal sea la que corresponde al caso, sea la que autoriza la ley.
Y por otro lado, tiene que controlar también que la decisión del juez, aplicando una pena, determinando una sanción, cumpla con los presupuestos legales del procedimiento de determinación judicial de la pena, represente en definitiva la realización de una pena justa. De ahí que hay una dinámica dialéctica muy importante dentro del proceso en torno a este dominio. Una de las grandes falencias del Código Procesal Penal es que no tiene reglas sobre esto. Que los operadores que construyeron este importante instrumento normativo no se preocuparon por colocar un escenario especial para la discusión judicial de la determinación de la pena. Eso no existe en nuestra legislación. Se declara la culpabilidad de una persona, pero ¿cómo declaramos su punibilidad, su posibilidad de sanción, la pena que le corresponde? Ese escenario no está definido en la legislación procesal penal nacional. De hecho, la jurisprudencia, la doctrina, pues hemos mencionado cosas que se pueden hacer y que de hecho se hacen. Incluso hubo una propuesta legislativa de un recordado amigo, Florencio Mizan Mas, en el llamado Proyecto Huanchaco, donde se planteó justamente el juicio de pena, junto al juicio de culpabilidad. Luego debía de existir el juicio de pena, que era justamente la posibilidad de debate para la determinación judicial de la pena. No tenemos eso, entonces el juez queda en un espacio de arbitrio importante, pero reitero, reglado, controlado por este procedimiento. Procedimiento técnico, valorativo, que desarrolla el juez con una finalidad, ¿cuál? La de imponer una pena al autor o partícipe culpable de un hecho punible. Es decir, aplicar el jus puniendi en una persona en particular. Desarrollar un castigo. Yo voy a seguir con esta expresión. Algunos dicen, no, pero la pena no es un castigo. Claro que sí. La pena es privación o restricción de derechos. Siempre fue un mal. Y así fue concebido y es concebido por cualquier línea de interpretación dogmática que se diga. Otra cosa es la función que queremos darle a la pena. Pero la pena materialmente es esto, es un daño, es un castigo. El por qué lo hacemos es otra cosa. Entonces, el juez construye, pues, una respuesta de esa magnitud, que va a expresarse de dos maneras. Uno, en un plano cualitativo. Entonces, ¿con qué se va a sancionar? Recuerden ustedes que tenemos infinidad de penas: penas privativas de libertad, penas pecuniarias, penas limitativas de derechos. Primero vamos a elegir, o sea, la determinación judicial de la pena va a permitir al juez elegir en un plano cualitativo y decidir cuál es la pena aplicable. Pero luego también el juez, a partir de este mismo procedimiento, va a configurar una dimensión cuantitativa a la pena elegida. Esto es, va a darle una entidad temporal, una magnitud económica, una expresión en incapacidades, si hablamos por ejemplo de la pena de inhabilitación. Eso es lo que corresponde a este nivel decisional de carácter cuantitativo. Entonces, procedimiento técnico valorativo que realiza el juez para aplicar penas en una dimensión cualitativa y cuantitativa. De hecho, el procedimiento tiene una finalidad muy importante, que es la motivación de la decisión. En línea de lógica formal clásica, ¿no?, se trataba, pues, de crear silogismos principales o complementarios para explicar lo que se hacía, la relación de las variables o supuestos normativos. Hoy, que hablamos más bien de una teoría moderna de la argumentación, lo que se trata es de justificar. Y el juez debe justificar, debe motivar, debe dar razones suficientes, lógicas, coherentes, propias y derivadas de los elementos de valor que ha analizado y que explica en su sentencia del por qué una pena tiene tal magnitud y tiene tales características. Por eso es importante la determinación judicial de la pena. Lo que yo les cuento aquí, también lo señalo cuando me toca ser de capacitador de jueces y fiscales. Y algo que yo les remarco a mis colegas es lo siguiente: un juez penal identifica su nivel profesional
en su capacidad de poner penas. Si el juez no tiene esa capacidad, ese adiestramiento técnico, esa habilidad para aplicar penas justas, es un peligro social, es un riesgo. Y ese es uno de los problemas mayores que afronta la judicatura peruana. Pedí que mi tarea en la Academia de la Magistratura, desde la primera vez que fui convocado hacia el año 1998, fue crear un curso que se llamó Aplicación de la Pena, para justamente empezar a formar al operador de justicia en aquello que la universidad no le había dado, pero que era importante que conociera para poder cumplir con su función. Diferentes denominaciones se utilizan en la doctrina, en la literatura, en la legislación, en la jurisprudencia. Se habla de determinación judicial de la pena, es la denominación más adecuada y bibliográfica, pero también se habla en una terminología bastante práctica, aplicación de la pena, o muy sofisticada. En algunos tratadistas se utiliza la expresión dosimetría penal, métrica penal. Cuando me tocó trabajar esta materia como profesor en España, me di cuenta de lo que significaba esto para el sistema español, que es muy preciso, es casi milimétrico en la posibilidad decisional de la pena. En el caso del Perú, en cambio, es más libre, más abierto. Y por ende, quizás, es que el juez peruano no se compenetró con el manejo técnico de esta capacidad funcional tan significativa y de tantas consecuencias graves. Entonces, la determinación judicial de la pena es pues procedimiento técnico valorativo que realiza un juez para aplicar de manera cualitativa o cuantitativa las penas al autor o partícipe culpable de un hecho ocurrido. Ese sería nuestro concepto penal. Avancemos. Ahora, si hablamos de un procedimiento, obviamente hablamos de una secuencia, hablamos de un íter, de un camino, de un continuo devenir de etapas, de momentos, de actos. Efectivamente, la determinación judicial de la pena es una secuencia de etapas. La literatura ha establecido que son dos las etapas esenciales que llevan a la determinación judicial de la pena o que realizan el procedimiento de determinación judicial de la pena. Por un lado está la identificación de la pena básica y por otro lado está la individualización de la pena concreta. Cada una de estas etapas tiene una composición normativa y tiene reglas particulares de realización. Cada una de ellas se guía por un principio rector. Esto está orientada hacia una finalidad específica. Esas etapas son, como decía, en primer lugar, la identificación de la pena básica, la cual responde a las exigencias del principio de legalidad. El principio de legalidad señala también que no hay pena sin ley previa. Por ende, la autoridad del juez comienza y termina en la ley. Él solamente puede aplicar las penas que la ley le permite y que la ley marca y que la ley comunica a la sociedad que se pueden imponer a quien ha cometido un delito. Por ende, el primer momento en la determinación judicial de la pena, y que debe ser el primer considerando en una sentencia, o el primer considerando en un dictamen fiscal, o el primer argumento en línea de defensa, es justamente identificar si la pena que se va a discutir responde a ese principio de legalidad. Es la pena básica, es la pena que la ley autoriza que el juez pueda imponer. Eso es muy sencillo, solamente se expresa en una magnitud. Generalmente, en la parte especial vamos a encontrar, como en el caso del artículo 106, que el legislador nos dice que el que mata a otro será reprimido con una pena no menor de 6 ni mayor de 20 años de privación de libertad. Es decir, la pena es siempre una amenaza, una combinación. Cuando hablamos de pena básica, hablamos de pena combinada, de pena legal, de pena abstracta, de pena política, la que el legislador entiende que es la que merece quien comete un delito, que en este caso es la privación, el acortamiento de la vida de una persona. Entonces,
La pena básica no es más que una declaración judicial. El juez le dice a la población que él está autorizado para sancionar al autor culpable de ese homicidio con una pena que significa privación de libertad entre 6 y 20 años. Ni un día más, ni un día menos. Ese es el rango y la posibilidad de sanción que la ley le da. Esa es su pena básica. El segundo momento estaba bien conectado con ese componente valorativo, porque el juez va a tener que meterse al caso, a lo que ocurrió, y va a tener que identificar en él estándares de antijudicidad, de culpabilidad, esto es, de mayor o menor desvaloración de la conducta, de mayor o menor intensidad del reproche al autor, de mayor o menor posibilidad de sanción al autor, de mayor o menor posibilidad de pena. Este segundo momento es el más importante, que se conoce como individualización de la pena concreta. Supone pues la decisión que se va a tomar, construir la decisión punitiva. Esto es, la pena que va a aparecer en la sentencia y que deberá de cumplir el autor de este homicidio surge en realidad de este segundo momento. Aquí el juez hace todo un examen técnico, pero sobre todo fáctico, de lo que ocurrió y del significado de lo que ocurrió, según estándares y patrones que fija la ley. Lo que luego vamos a ver son las llamadas circunstancias. Y a partir de ello decide, entre esos 6 y 20 años, que en este caso corresponden 10, que corresponden 8, que corresponden 15 o que corresponden los 20. No el juez se lo inventa, nunca debe de inventarlo. De allí la necesidad del procedimiento de sus reglas y de la justificación de la decisión. Es un resultado, debe ser una pena justa. De allí que el principio rector de esta segunda etapa es el principio de pena justa. ¿Y qué cosa es el principio de pena justa? Poco se ha trabajado en la doctrina nacional. El principio de pena justa es aquel que enuncia que la pena que se imponga debe ser la que corresponde a las circunstancias del caso. En consecuencia, el juez individualiza la pena concreta evaluando las circunstancias. El gran trabajo del juez en la segunda etapa es una identificación, un cotejo y una valoración de las circunstancias del caso. El gran concepto, entonces, técnico que hay que desarrollar ahora es el de circunstancias. Avancemos. Importante, siempre lo cuento como anécdota. Cuando yo estuve sentado con ustedes en la Facultad de Derecho y estudiábamos Derecho Procesal Penal, nuestro profesor de la materia, que era el doctor Domingo García Rada, desde que ingresaba al salón, nos hacía siempre recitar una especie de estribillo para identificar cuál era el nombre de la persona procesada durante el proceso. Nosotros hemos simplificado la cosa, decimos el imputado. Y cuando hablamos del imputado, pues desde que le hacen justamente una imputación en sede incluso preliminar hasta que acaba condenado. Él, en su rigurosidad técnica, nos decía no. La persona a lo largo del proceso y del procedimiento penal, en sus diferentes etapas, tiene diferentes nombres. Es un implicado, es un inculpado, es un acusado, es un sentenciado, es un reo rematado. Y cada una de estas categorías respondía a un estatus y a un momento procesal. Y los exámenes de grado es una pregunta obligada cuando él era jurado. Y aquel que no respondía eso, pues ya tenía un problema serio en su posibilidad de aprobar. Bueno, en la pena pasa algo similar. Así que si alguna vez yo soy jurado de ustedes, tenganlo claro, que se lo voy a preguntar. La pena tiene apellido, no es la pena únicamente. La pena, según el momento en que se va configurando, tiene un nombre distinto. Primero, la pena en la ley es lo que llamamos pena combinada, pena abstracta,
Pena tipo le llaman los más sofisticados para explicar que es la pena que acompaña al tipo legal, a la descripción de la conducta criminalizada. Pena combinada, en el sentido de que es una pena amenaza. Luego, cuando el juez comienza a construir una pena para imponerla al autor de un delito, la pena se transforma en pena básica, que es esa declaración de los límites que tiene el juez para sancionar al autor o partícipe del delito. Y cuando se cumple el proceso de evaluación de las circunstancias y el juez tiene que aplicar para el caso concreto, para la persona en concreto, una pena que deberá de cumplir, la pena se llama pena concreta o judicial, porque le impone el juez, es la que aparece en la sentencia. Entonces no es pena, pues, así a seca, es pena con apellido, y así hay que identificarla técnicamente. Entonces, estábamos en identificar lo que son las circunstancias. Avancemos. Las circunstancias son indicadores. ¿Qué cosa es un indicador? Ustedes deben de haber estudiado, o lo harán pronto, metodología de la investigación. El indicador trata de identificar una parcela de realidad o de un dato. Identifica algo, indica algo, indicador. Las circunstancias son indicadores de mayor o menor gravedad que se proyectan sobre la conducta realizada o se proyectan sobre la intensidad de reproche que hay que hacer al autor de esa conducta. Históricamente, entonces, han estado conectadas con la antijuricidad o con la culpabilidad. Pero lo interesante de esto, y aquí la línea de valoración, hay que medir la gravedad del delito y hay que medir la intensidad del reproche al autor del delito, es que las circunstancias, como su nombre lo indica, no son parte del delito. Y esto es muy importante para poder luego diferenciar otros conceptos, otras categorías y otras reglas, que desafortunadamente todavía no se aprenden a todo nivel en nuestro medio. El proyecto del 2016, como luego lo diré al final, nos muestra con claridad que todavía quienes hacen las leyes no saben esto que ahora yo les estoy contando, y que ustedes sí deben saber. La circunstancia, entonces, decíamos, es un indicador. Y ese indicador va a referirse a diferentes aspectos, objetivos o subjetivos. Va a referirse al modo de ejecución del delito, va a referirse a los medios que se emplearon, va a referirse a la presencia individual o plural de actores en la ejecución del delito, va a referirse también a aspectos subjetivos, a los móviles que llevaron a la gente a cometer el delito, va a referirse al lugar de comisión del delito, va a referirse a la oportunidad en la cual se cometió el delito, pero nunca va a ser el delito, por ende que su concepto es circunstancia, circunda el delito, no es parte del delito. Sirve para valorar lo grave del delito, la necesidad de punibilidad. ¿Qué cosa es punibilidad? Punibilidad no es otra cosa que posibilidad de sanción. Todo delito tiene una posibilidad de sanción. La punibilidad implica entonces construir esa posibilidad de sanción de acuerdo al delito y a las características del delito, vale decir, a las circunstancias de comisión del delito. Hay diferentes clases de circunstancias. Aquí es donde comienzan a salir los conejos, que hay que conocer. No es pues que todas sean iguales o que todas produzcan los mismos efectos. Justamente el no conocerlas es lo que ha llevado a que en nuestro país se digan cosas completamente erradas. Es decir, que en otros contextos significaría ignorancia total. Por ejemplo, se ha dicho en el Perú que la confesión sincera es un atenuante. Se ha dicho en el Perú que la complicidad secundaria es un atenuante. Se ha dicho en el Perú que la tentativa es un atenuante. Ninguno de estos distintos conceptos y categorías son circunstancias, son atenuantes. Tienen otra
denominación, función y eficacia. Cuando hablamos de circunstancias, ya hemos dicho, hablamos de indicadores, que no son parte del delito. ¿Qué cosa es la tentativa? Pues la tentativa es una realización defectuosa del delito. Cuando hablamos de la complicidad secundaria, hablamos de quién realiza el delito. Esto es de la autoría, entonces hablamos de una extensión. A partir de quién colabora con el autor del delito. Y cuando hablamos de confesión sincera, no hablamos de una circunstancia, sino hablamos de un comportamiento procesal que se va a dar después que ocurrió el delito. Ninguno tiene parte o conexión con el delito, entonces ninguno puede ser una circunstancia. Y las circunstancias en su primera clasificación son de dos clases: atenuantes o agravantes. ¿Las atenuantes cuáles son? Las atenuantes son aquellas que permiten una punibilidad menor, que expresan un menor nivel de antijuricidad, un menor nivel de culpabilidad, un menor nivel de punibilidad, van a permitir una pena menor. Si decíamos nosotros que la pena básica fija una penalidad entre un mínimo y un máximo, no menor de 6 y mayor de 20 en el homicidio, cuando hablamos de un atenuante, ¿qué es lo que va a significar en efecto práctico? Que la posibilidad de sanción se va a ir hacia abajo, hacia esos 6 años. Cuando hablamos de un agravante, una circunstancia agravante, lo que va a producirse es al inverso. Esto es, el agravante lo que va a generar es una mayor desvaloración de la conducta, una mayor intensidad en el reproche al autor, una mayor punibilidad del delito, una mayor pena. Es decir, iremos más hacia los 20 años, no hacia los 6. Entonces, justamente, como decíamos, estas circunstancias, pues, son agravantes o atenuantes, según nos coloque en la valoración de la intensidad del delito, del reproche al autor, hacia el nivel mínimo de sanción o hacia el nivel máximo de sanción. Y de hecho, en un caso van a presentarse múltiples circunstancias. Y eso va a llevar a que tengamos que diferenciar. Pero la gran clasificación inicial es esa. Hay circunstancias agravantes y hay circunstancias atenuantes. Eso se va a reproducir si avancemos. Un primer tipo de circunstancias son las que llamamos genéricas. Las circunstancias genéricas tienen dos características esenciales. Una, están en la parte general. Las encontramos en el artículo 46 del Código Penal. Dos, solo sirven para determinar la pena de delitos que no tienen circunstancias. Como por ejemplo el homicidio. El que mata a otro será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 20. Bueno, ¿cómo hago para ponerle 6, para ponerle 10 o para ponerle los 20? En esos casos donde no hay circunstancias para ese delito, utilizamos el artículo 46, las circunstancias que llamamos genéricas, que operan para cualquier delito que no tiene circunstancias propias o específicas. Estas circunstancias solo permiten que yo me mueva entre los 6 y los 20. Ni un día más, ni un día menos. 6 a 20. No puedo exceder el espacio de punición o pena básica. Avancemos. Pero también tenemos circunstancias agravantes o atenuantes específicas. Aquí, estas circunstancias se caracterizan por lo siguiente. En primer lugar, ya no están en la parte general, están en la parte especial. Y segundo, solo operan con determinados delitos. Son específicas para determinados delitos. Prototipo de las mismas, el artículo 189 del Código Penal. El artículo 189 del Código Penal reúne el catálogo circunstancial de agravantes del delito de robo. No es el delito de robo. Lo que está en el artículo 189 no es un robo, son circunstancias. ¿El robo dónde está? En el artículo 188. Allí se dice que el robo es apoderarse de un bien inmueble total o parcialmente ajeno, sustrayándolo mediante ejercicio de violencia o amenaza. Eso es el robo. Y esto es muy importante. En el Perú nunca hubo, ni habrá, mientras tengamos la legislación que tenemos, robo agravado. No existe el robo agravado en el Perú.
Lo que existe es un robo con agravantes. El robo realizado con la concurrencia de las circunstancias agravantes específicas que están en el artículo 189. El artículo 189 no es un tipo penal, no es un subtipo tampoco, es un catálogo de circunstancias, no es un tipo derivado. Bien, estas circunstancias específicas entonces funcionan con determinados delitos. Por ejemplo, cometer un robo en un inmueble habitado tiene un significado particular y la pena va a ser elevada. Cometer una estafa en un inmueble habitado no significa nada, en principio. Es decir, estas circunstancias proyectan una mayor o menor punibilidad para la realización de determinados delitos. Si ustedes revisan el artículo 189 van a encontrar que hay 3 bloques incluso de circunstancias. Y cada uno de estos bloques tiene un estándar de punibilidad diferente. Cuando ocurre esto, en técnica legislativa, llamamos a cada uno de estos bloques niveles o grados circunstanciales. Entonces hay circunstancias agravantes específicas de primer grado. En el caso del robo, producen una pena entre 12 y 20. Hay circunstancias agravantes específicas de segundo grado, producen una pena entre 20 y 30 años, y hay un tercer grupo de agravantes que producen una pena de cadena perpetua. La presencia en un caso de circunstancias específicas agravantes de estos 3 niveles puede darse, claro que sí, y se da constantemente. Aquí donde entran en juego reglas jurisprudenciales, la Corte Suprema, porque el Código Penal no tiene nada de esto, ni lo pensó siquiera. Ha tenido que construir un acuerdo plenario donde dice, cuando se trate de circunstancias agravantes de diferente grado o nivel, la pena se va a decidir en función a la mayor gravedad, esto es el mayor nivel de las circunstancias, y las otras van a ser, como en el caso del concurso del delito, absorbidas por el mayor calificante o la circunstancia de mayor grado o nivel. Avancemos. Hay un tercer bloque de circunstancias. Estas circunstancias tienen una denominación muy particular. Se llaman circunstancias agravantes cualificadas y se llaman circunstancias atenuantes privilegiadas. Estas últimas, las circunstancias atenuantes privilegiadas, no existen en el Código Penal. El legislador nunca las pensó. Cuando reformó la ley, se olvidó de las mismas y no existen. Ha habido una confusión. Se ha querido entender que la tentativa, que las eximentes imperfectas, que la complicidad secundaria son circunstancias atenuantes privilegiadas. Eso está errado. No los tienen otra denominación, tienen otra función, tienen otros efectos. No hay circunstancias atenuantes privilegiadas. ¿Se ha pensado en ellas? Claro que sí. La propuesta legislativa, cuando menos los proyectos 2008-2010 del Código Penal, sí incorporaron una circunstancia atenuante privilegiada y que estaba referida al menor significado de la lesión generada al bien jurídico. Pero ¿cuál es el rol de las agravantes calificadas y de las atenuantes privilegiadas? Estas circunstancias sí están en la parte general. Repito, no tenemos atenuantes privilegiadas, pero sí tenemos circunstancias agravantes cualificadas. Son los famosos literales del 46. Cuando el Código Penal fue promulgado en el año 1991, solo tenía un artículo 46. En el devenir de su evolución, ahora tiene varios 46 con literal. 46A, 46B, casi es un abecedario 46. Esos 46 y literal están dedicados a señalar circunstancias agravantes cualificadas. Más conocida es la reincidencia, la habitualidad, pero hay otras más. ¿Y qué caracteriza a estas circunstancias agravantes cualificadas?
el hecho que van a extender la posibilidad punitiva. Yo les decía, el que mata a otro será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 20 años. Y que no puedo ponerle un día más o un día menos. Y que las circunstancias genéricas me permiten aplicar una pena entre 6 y 20, ni un día más ni un día menos. Ahora, cuando se trata de las circunstancias agravantes cualificadas, se produce un cambio importante. Las circunstancias agravantes cualificadas modifican la posibilidad combinatoria de la pena, la extienden a partir de su máximo hacia un nuevo máximo, que es el que la ley establece, un tercio, el doble, la mitad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si el que mata a otro es un reincidente, la pena para el reincidente ya no es de 6 a 20. La pena del reincidente es justamente de 20 hacia una mitad de 20 más. Esto es 10 años más, 30. Por tanto, al que es reincidente y mata a otro, se le aplica una pena entre 20 y 30. Cuando se trata, en cambio, de circunstancias atenuantes privilegiadas, que repito, no las tenemos, y desafortunadamente el proyecto del 2016 se equivoca en esto también, confunde lo que ya se he mencionado, y habla de atenuantes para cosas que son, en realidad, otro tipo de categorías y reglas. En el proyecto del 2008-2010 se decía entonces que la pena se reduce, perdón, cuando se produce una circunstancia atenuante, la pena es por debajo del mínimo. O sea, el mínimo, los 6 años en el caso del homicidio, va a constituir el tope. Y sobre ese tope se va a generar un nuevo mínimo. En este caso, 4 años. Porque el atenuante que se planteaba como propuesta señalaba que la pena se atenúa en un tercio por debajo del mínimo. Eso no existe actualmente. Entonces, estas circunstancias tienen esa propiedad. Modifican el estándar de la pena combinada y construyen uno nuevo, en los términos que la ley fija. No es que sea arbitrario, la ley señala. ¿Cuál es ese extremo y esa posibilidad? Avancemos. Ya he mencionado que un caso es una complejidad. Allí la capacidad que tiene que tener el juez para poder entender y resolver un caso, que se traduce y se conlleva a un manejo técnico de identificar en el caso circunstancias y darle un valor y darle un sentido cuantitativo o cualitativo para construir la pena concreta. Un caso produce muchas circunstancias. Aquí es donde se genera lo que en teoría llamamos la concurrencia de circunstancias. En un caso pueden haber varias circunstancias agravantes, en un caso pueden haber varias circunstancias atenuantes, en un caso pueden haber atenuantes y agravantes a la vez. Cuando esto ocurre, ninguna circunstancia puede ser eliminada en principio. La regla para hacer eso, que tampoco la tiene el Código Penal definida, es la compensación. Para el caso peruano, en otros países se produce sencillamente una supresión, el caso español. Pero bueno, yendo a lo nuestro, ¿eso qué significa? Que el juez tiene que ubicar todas las circunstancias que están en el caso, y a todas tiene que darle un valor y una utilidad para construir la pena concreta, la pena del caso. No obstante, para que pueda hacer esto, requiere que las circunstancias sean compatibles. ¿Y qué cosa hace compatible a una circunstancia frente a otra? El que se refiere a situaciones diferentes, pero entre circunstancias de una misma especie. Veamos un ejemplo. Se trata de un delito de robo. Ya hemos mencionado que el robo está definido como conducta criminalizada en el artículo 188. El artículo 189 define circunstancias. El robo es realizado por 3 personas portando armas de fuego. ¿Qué ocurre? Y dentro de la casa del agraviado. ¿Qué
¿Qué ocurre? Que aquí se trata de un robo, perfecto. Pero acá hay tres circunstancias agravantes. En primer lugar está la pluralidad de agentes, tres personas que actúan conjuntamente, pero según un nivel de coautoría funcional, para cometer el robo. Dos, el lugar de comisión del delito, la casa habitada, el inmueble habitado. Tres, el medio empleado para ejecutar el robo, armas de fuego o armas punzocortantes. ¿Qué ocurre? En este caso hay tres agravantes. La pena es de 12 a 20 años. ¿Cómo le pongo la pena? Aquí la ley dispone, cuando hay esa concurrencia, el juez tiene que ver que las tres circunstancias se refieren a cosas distintas. ¿Se refieren a cosas distintas en el ejemplo que he puesto? Claro que sí. Una me habla del número de agentes, otra me habla del lugar de comisión, otra me habla del medio empleado. Las tres son compatibles, las tres aportan su efecto agravante. Eso quiere decir que la posibilidad de penalidad estará más hacia el límite máximo de los 20 años. En cambio, cuando se trata del mismo indicador, se elimina y solo queda la especial frente a la general. Si un policía descubre en una esquina, cuando hace ronda, a una persona que lleva un paquete y que cuando lo ve corre y luego en el paquete encuentra droga, y lo que hace el policía, en lugar de desarrollar un acta de hallazgo, en lugar de dar cabida a todos los procedimientos de investigación pertinentes, lo que hace es llevarse la droga y venderla. Entonces, cuando lo detienen, se encuentra que es un policía que ha realizado un delito de tráfico de drogas a partir de la droga que él incautó funcionalmente o que él encontró ejerciendo su función. El artículo 297, que trata de las circunstancias agravantes del robo, del delito de tráfico de drogas, reprime con mayor severidad al policía que, como funcionario público, realiza un acto de tráfico de drogas. Pero también el artículo 46 fija como una circunstancia agravante cualificada el que el delito sea cometido por un funcionario público en ejercicio de funciones o abusando de su función. De hecho, aquí se ha dado eso. Entonces, hay dos circunstancias que se refieren a lo mismo, a la condición funcional del autor del delito. En estos casos se dice que las circunstancias son incompatibles. Debo preferir la que es especial frente a la genérica. ¿Cuál es genérica aquí? La del artículo 46D. Entonces la voy a eliminar y solo me voy a quedar con la específica. ¿Por qué? Porque es un funcionario pero que realizó un acto disfuncional de tráfico de drogas. Avancemos. Importante, aquí acabamos con las circunstancias. Entonces las circunstancias que para ellos son eso. Y tienen esas diferentes clasificaciones, funciones y efectos. Pero existen otras reglas que también tienen conexión con la imposición de penas. Técnicamente se conocen como causales de disminución o incremento de punibilidad. Yo les había mencionado que las circunstancias tenían como característica esencial el que no eran parte del delito, no estaban conectadas con el delito. A diferencia de ello, las causales de disminución o incremento de punibilidad sí son parte del delito, sí tienen que ver con la realización del delito, con la intervención en la realización del delito, con la presencia plural de delitos. Incluso con el lenguaje. Cuando el legislador se refiere a causales de disminución o incremento de punibilidad, siempre utiliza un giro como el siguiente: el juez disminuirá prudencialmente la pena. Importante. Estas causales que tienen que ver con el delito producen el siguiente efecto: menor punibilidad en la medida en que, por ejemplo, en el caso de la tentativa, el delito no se realizó. El que mata a otro será reprimido con una pena no menor de 6 ni mayor de 20 años. Pero disparó contra Juan, pero Juan no murió. ¿La pena de 6 años para quién es? ¿Para el que mató a Juan o para el que intentó matar a Juan? Para el que mató a Juan. La punibilidad de los 6 años es para quien
privó de la vida a una persona. Si no alcanzó ese objetivo y solo lo intentó, obviamente esos 6 años no pueden serle aplicados. Entonces hay que disminuirlos. Por eso es que la ley fija, cuando se trata de la tentativa en el artículo 16, el juez disminuirá prudencialmente la pena. No atenúa la pena. Las atenuantes de cuando se cometió el delito. Entonces, lo mismo ocurre con la complicidad secundaria. En la complicidad secundaria, el artículo 26, 25, párrafo final, ¿qué es lo que dice? Para el cómplice secundario, que llamamos nosotros técnicamente, aquel que presta una colaboración al autor prescindible, no trascendente, no imprescindible, se le disminuirá prudencialmente la pena. ¿Por qué? Porque los 6 años que fija la ley para el homicida como mínimo, ¿es para quién? Para el que mata a otro. La ley hace una equivalencia para el caso únicamente del cómplice primario, para aquel que da una cooperación, al famoso cooperador necesario, sin la cual no es posible la realización de la muerte de la persona. En cambio, el cómplice secundario sí. Entonces, si la posibilidad de sanción de los 6 años es para el autor del homicidio y se equipara al que le presta una asistencia indispensable para realizar el homicidio, el otro que no presta ese nivel de asistencia puede tener una pena de 6 años. No. Porque no es una cooperación indispensable, trascendente. Por ende, la ley dice, en el caso del cómplice, se disminuirá prudencialmente la pena. Esto es, no puede ser 6, tiene que ser por debajo de 6, como en el caso de la tentativa. Igualmente, la legítima defensa imperfecta, y etcétera, etcétera. Entonces, estas causales siempre tienen que ver con la realización del delito, pero desde esa perspectiva, que no se realizó el delito, que el nivel de intervención es menos trascendente, que la causal de exclusión de antijuridicialidad, en el caso de la legítima defensa imperfecta, no se materializó, el derecho sigue siendo antijurídico, aunque en menor dimensión, y por ende hay que disminuirlo. Y así lo van a encontrar ustedes en el artículo 16, en el artículo 25, segundo párrafo, en el artículo 21 del Código Penal. Cuando hablamos, por ejemplo, de que el delito fue cometido por un menor de 19 años, perdón, por una persona menor de 21 años, de 19 años, no es que se le atenúe la pena por la edad. Lo que ocurre es que esa persona tiene una imputabilidad menor. Y al haber una imputabilidad menor hay una menor culpabilidad. Y al haber una menor culpabilidad hay una menor punibilidad. Y al haber una menor punibilidad tiene que haber una menor posibilidad de sanción. Porque los 6 años del homicidio es para quien está en capacidad penal plena. Importante entonces. Y ahí el error del proyecto de Código Penal de a todo esto llamarle atenuante privilegiada. No, no son atenuantes, porque son parte del delito. Las circunstancias no son parte del delito. ¿Por qué se disminuye? Bueno, se disminuye porque la lesividad es menor. Y el estándar de pena fijado en la ley es para la lesividad total. Acá es menor. Entonces tiene que haber una menor. Pero puede ocurrir también que haya una causal de incremento de punibilidad. Veamos. Pedro mata hoy a Juan, mañana mata a Miguel y al día siguiente mata a José. ¿Cuántos homicidios ha realizado? 3. ¿Cómo le llamamos a esto en el argot jurídico penal? Un concurso real de delito. Ahora hay que sancionarlo pues a nuestro homicida serial, llamemos así. El que mata a otro será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 20 años. Esos 6 y 20 años, ¿para cuántas personas muertas está fijado? ¿Cuántos mató nuestro amigo? Entonces, él no puede tener ese estándar de pena. Ese estándar de pena tiene que incrementarse. Por ende, es que el concurso real de delitos en nuestra legislación tiene la posibilidad reglada de aumentar la pena en función de cada delito realizado.
Esto es, producir lo que llaman vulgarmente la adición de penas, la suma de penas. Técnicamente es un principio de acumulación de penas. Claro, porque la punibilidad es mayor. El concurso real es una regla de incremento de punibilidad. No es una circunstancia agravante. Avancemos. Y finalmente, tenemos nosotros también reglas de reducción por bonificación procesal. Las reglas de reducción por bonificación procesal no son ni circunstancias ni tampoco son causales de disminución o incremento de punibilidad. ¿Por qué? No son circunstancias porque no son ajenas al delito. Es decir, perdón, porque no han concurrido con la realización del delito. No son causales de disminución de punibilidad o incremento de punibilidad porque no son parte del delito. ¿Qué cosas son entonces las reglas de reducción procesal? Son premios, son bonificaciones. Me explico. Cuando se construye el llamado derecho penal de emergencia, la liberación penal de emergencia contra el terrorismo entre los años 70 hacia adelante, cuando se ve que frente al homicidio, el asesinato de Aldo Moro, líder de la democracia cristiana italiana, se genera al interior de Brigate Rosse, del grupo terrorista italiano, un enfrentamiento interno. Los servicios de inteligencia italianos que captan este problema, esta discrepancia, dicen que esta es una oportunidad para hacer que parte de estos que ya no quieren seguir en el grupo terrorista, que ya no quieren seguir realizando acciones como esta, puedan salir de la organización, puedan disociarse de la organización. Pero para hacer que ellos lo hagan, hay que darles pena, hay que motivarlos. Si usted se retira de la organización, le vamos a reducir la pena. Si usted se retira de la organización y nos dice quiénes se quedaron adentro o quiénes son los líderes, le damos otro premio mayor. Lo declaramos sin posibilidad de sanción. Incluso le damos otra identidad, incluso le pagamos. Eso que se va a llamar por hilillo resta el delito penal premiado es una aplicación de reglas de reducción por bonificación procesal. En la legislación peruana, entonces, tenemos un conjunto de reglas que permiten esa reducción. Es más, cuando se utilizan estas reglas, el giro que usa el legislador no es atenuante tampoco. Es el juez reducirá, podrá reducir también. Efectivamente, aquí nada tiene que ver el delito se cometió, nada tiene que ver la culpabilidad, todo eso no es aporte ninguno. Aquí lo que interesa es cómo se comportó procesalmente el autor del delito. La confesión sincera, lo que hoy llamamos la colaboración eficaz, la terminación anticipada del proceso, es decir, todas las formas procesales que significan un auxilio, un apoyo a la justicia, a abreviar el proceso, a evitar la actividad probatoria. Todo eso que ayuda al juez a decidir el caso, a cerrar el caso, produce efectos de bonificación, de reducción de la pena. ¿Pero de qué pena? ¿De la que está en la ley? No, ese es el gran error. La ley fija una pena y eso no lo puede cambiar nadie, ni siquiera el juez. Lo que el juez puede hacer es reducir la pena que toca al caso. Entonces, las causales de reducción operan sobre la pena que se impone. Primero impongo la pena y luego le reduzco en la proporción que la ley me da como premio, un tercio, una mitad. Hay un
un acuerdo plenario de la Corte Suprema sobre terminación anticipada del proceso, que es el que da bastante detalle en torno a esta materia. Importante entonces, con esto ya les he podido graficar que es una muestra de ignorancia decir que la confesión sincera es un atenuante, que la complicidad secundaria es un atenuante o que la tentativa es un atenuante. Y ninguna de las tres son atenuantes porque no son circunstancias. Avancemos. Esto sí es un invento mío. La licencia de quienes escribimos cosas, más aún cuando nadie las escribe, es que podemos inventar cosas. Entonces yo he inventado un concepto que se llama así, pena concreta parcial. ¿A qué llamo yo pena concreta parcial? A que dentro del proceso de determinación de la pena, sobre todo cuando hay causales cuando se producen reglas de bonificación procesal, hay una estación intermedia. Porque el juez decide la pena, pero luego a esa pena le hago la reducción. Entonces, esa pena intermedia, antes de la pena final, a la cual se va a llegar con la reducción que produce la regla de reducción por bonificación procesal, me queda una pena. A eso es a lo que le llamo pena concreta parcial. Igualmente, cuando hablo de un concurso real de delitos, según las reglas fijadas en el artículo 50 o un concurso real retrospectivo en el artículo 51, ¿qué es lo que yo encuentro? Que el legislador dice que se van a acumular las penas. Primero determina la pena para cada delito y le van a quedar, en el caso de nuestro ejemplo del homicida, 3 penas por homicidio, que luego tengo que sumarlas. Esa suma de las 3 penas me va a dar una pena concreta, pero parcial. ¿Por qué? Porque una vez que tenga esa pena concreta parcial, la ley me obliga a hacer un ejercicio más. ¿Cuál es? Verificar que no supere 35 años si es un concurso real homogéneo. Que no sea mayor al doble de la pena concreta parcial más grave si es un concurso real heterogéneo. O que sea que surja la necesidad de suprimir las otras penas si una de ellas fue cadena perpetua. Entonces, esas penas intermedias que surgieron de determinar la pena para cada delito en el concurso real, esas penas resultantes son penas concretas parciales. Entonces, este concepto opera en esos dos casos. Avancemos. Ahora, ya la parte de la teoría, pero remito a mi libro para quien quiera entrar al detalle, mayor explicación. El segundo paso que me interesó a mí trabajar estaba conectado a mi ejercicio profesional. Yo soy juez en ejercicio y desde chiquito. Cuando estaba estudiando en la Facultad de Derecho, yo era ya auxiliar de justicia. Ahora soy juez de la Corte Suprema. Entonces he transitado todos los momentos, todos los espacios, y conozco las necesidades, y he pasado las limitaciones. Tuve la suerte de formarme fuera, tuve la suerte de ser profesor de una especialidad que aquí no existe, en fin. No todos tienen esa posibilidad. Entonces, ¿cómo yo compenso a la sociedad que me regaló todo esto? Lo que yo hago, pues dándole herramientas para que puedan actuar. Entonces no se trata únicamente de explicar estas son circunstancias específicas, estas circunstancias agravantes, patatín, patatá, que son... No, tengo que darle cosas concretas. Tengo que darle protocolos de actuación. Tengo que darle guías operativas. Tengo que crearle esquemas. Ahí está mi aporte. Yo he construido todos esos esquemas. ¿Qué cosa quiere decir cada uno de ellos? Que cuando se trate de determinar la pena, en tal caso use esto. Este es el ABC, este es el camino que tiene usted que seguir. Todo eso está detallado en el libro, con cuadritos. Hemos hecho estilo poquito para que todo lo entienda. Con figuritas. Cada uno de estos esquemas tiene un propósito. Permite aplicar la pena cuando se trata de un delito que no tiene circunstancias. Esto es, cuando tengo que usar circunstancias genéricas, la que está en el artículo 46.
y seguir el procedimiento del artículo 45A. Cuando se trata de delitos que tienen circunstancias agravantes específicas, como en los delitos de robo. Cuando se trata de delitos donde concurren circunstancias agravantes cualificadas, como el que cometen los reincidentes o los habituales. Cuando se trata de delitos donde el juez tiene que aplicar 3 sanciones, pero que son de diferente naturaleza, como en el tráfico de drogas, que tiene que aplicar penas privativas de libertad, penas de multa y penas de inhabilitación. ¿Cómo determina 3 penas que tienen en la ley diferente calidad, características, efectos y duración? Bueno, todo eso lo hemos tenido que construir. Hay 7 esquemas que detallan, repito, cómo se debe operar en cada caso. Avancemos. Pero, como dice el viejo, la vieja expresión popular, toda regla tiene siempre su excepción. La configuración del actual sistema de determinación de la pena en el Código Penal peruano fue una implantación de una reforma. Cuando en política criminal nosotros discutimos los procesos de reforma, una primera preocupación es que el proceso de reforma compatibilice con la legislación preexistente, porque todo cambio supone una ruptura sistemática. Es decir, yo produzco un efecto y produzco más efectos, porque hablo de un sistema normativo, de conexiones internas entre las normas, de modelos de regulación. Aquí estuvo la falla. El Perú tenía que cambiar el sistema de determinación de la pena. Esa es la gran reforma que la aportó la Ley 30.076. Pero la Ley 30.076, al hacer esto, metió normas en un código que ya existía, con su propio sistema, y que en este dominio no había cambiado nada desde el código de 1924, que seguía a pie puntillas el modelo suizo. No se preocupó del efecto sustitución, como llamamos en política criminal. Esto es lo que va a ocurrir en el sistema. Los famosos efectos colaterales o perversos. Es decir, no todo va a ser bueno, también va a haber cosas malas. La habilidad de un legislador, de un reformista, es que puede controlar esos cambios y hacer que produzcan el menor daño posible. Bueno, cuando se hizo este cambio de la Ley 30.076, el legislador ni idea de lo que estoy hablando yo aquí. Entonces lo hizo sencillamente. Ya cuando hacemos nosotros el trabajo práctico, nos vamos encontrando de que las reglas funcionan, pero que también hay excepciones, es decir, que también hay efectos o situaciones donde no funcionan, o que no han sido previstas íntegramente por el legislador. Yo en mi trabajo de investigación he podido encontrar hasta la fecha tres problemas, que yo llamo excepciones, es decir, esos esquemas funcionan perfectamente, pero hay 3 supuestos donde no funcionan, donde hay que construir otros esquemas. Aquí es la habilidad de la dogmática. A mí me gustó mucho el lema del taller, ¿no?, de dogmática penal. Construir una doctrina penal nacional. Ojalá eso sea cierto alguna vez. En el Perú, desafortunadamente, copiamos todo, recepcionamos todo, y lo hacemos acríticamente, lo hacemos sin crear una reflexión propia, lo hacemos sin responder a las características particulares de nuestros problemas. Es nuestro gran defecto. Y citamos a mucha gente del extranjero que por aquí en diferentes idiomas, pero no vemos lo nuestro, lo que nos preocupa, lo que necesitamos. Este justamente es el espacio de la reflexión, de construir cosas para resolver nuestros problemas, lo que tenemos aquí, no lo que pueden ocurrir en otra parte. Es más, que a veces no ocurren, más bien son problemas para nosotros. En el dominio de la determinación judicial de la pena hay 3 de esos problemas. El primero de ellos es qué hacer cuando se trata de una tentativa de un delito que tiene circunstancias agravantes específicas. Por ejemplo, lo que te había señalado, el ejemplo del robo que puse: 3 personas ingresan a la casa del agraviado a mano armada, pero resulta que no se pueden llevar nada, suena una alarma y tienen que salir corriendo. Eso no es un robo, es una tentativa de robo. ¿Hay agravantes? Claro que sí.
lugar de comisión del delito, casa habitada, inmueble habitado, pluralidad de agentes, 3 personas, medio empleado, armas, pero no se han apoderado del bien. No hay robo realizado, hay una tentativa de robo. ¿Qué hacer entonces? Porque por un lado el artículo 16 me dice, cuando se trata de la tentativa, la pena tiene que ser por debajo del mínimo, porque no se produjo el apoderamiento. En el robo la pena, curiosamente hemos cambiado las agravantes del robo un montón de veces, pero nunca hemos cambiado la pena del robo, que sigue siendo un mínimo de 3 años. Entonces la pena para este caso tendría que ser, desde la perspectiva de que no hubo robo, menor a 3 años. Pero por otro lado tengo que, hay estas circunstancias, que tampoco las puedo olvidar. Una cosa es meterme a la casa y llevarme el bien o no llevármelo, y otra cosa es amenazar a la persona, golpearla, romper la cerradura. Otra cosa. Entonces, ¿cómo hago una pena justa aquí? Bueno, en esos casos tengo un problema adicional, que el artículo 189, que es el que tiene estas agravantes, tiene una pena no menor de 12 ni mayor de 20. Pero ¿cómo empieza ese artículo? Con una referencia muy precisa. Cuando el robo sea cometido, es decir, las circunstancias operan en función a un delito consumado siempre. Las circunstancias no funcionan con las tentativas. En la legislación comparada se ha buscado darle alguna salida. Existe el delito circunstancial intentado en Italia, existe la asimilación cuantitativa que hace la legislación española, pero en el caso del Perú no existe absolutamente nada. ¿Qué hacían nuestros jueces? Un poco de sentido común. Decían, bueno, como no se ha llevado nada, y la pena mínima para el robo, para el robo consumado, con las agravantes que se han producido es no menor de 12, pues entonces hay que poner una pena por debajo de 12. Entonces le ponían 10, le ponían 9. Oiga, señor, pero esos 9 y esos 10 es para un robo perfecto, y aquí no hubo robo. Ah, bueno, tiene razón. ¿Y ahora qué hacemos? Ah, bueno, allí donde viene la jurisprudencia. Ahí donde viene la doctrina a cubrir ese espacio. La ley ferenda la posibilidad de reformar la ley. Entonces, aquí yo doy mi receta. Que tengan interés, pues está en el libro. Hay una salida, claro que sí, siempre tiene que... Esa es la dogmática. Permitirle al juez aplicar la ley, no repetir conceptos extranjeros, sino darle herramientas para que actúe ahora y resuelva casos de la realidad. El segundo problema, más o menos parecido, es el del reincidente. Ya hemos dicho que se debe aplicar la pena para el reincidente, porque la reincidencia es una circunstancia agravante calificada por encima del máximo. Por encima del máximo hay que construir un nuevo máximo, que es 1/3 por encima del máximo. Perfecto, pero el máximo ¿para quién está fijado? Para el delito perfecto. Y acá hay una tentativa, pues. Entonces, ¿cómo le voy a poner una pena por encima de los 20 a quien disparó y no mató? Pero el reincidente, porque había estado en prisión. Bueno, aquí también hay que construir una respuesta. Recuerden, el principio rector para estas construcciones de dogmática, que luego se van a transformar en ley ferenda. ¿Qué cosa es la ley ferenda? La dogmática cumple 2 funciones. La ley larga, esto es construir conceptos, reglas para que apliquen la ley los jueces. Cuando hablamos de ley ferenda, hablamos de construir propuestas, hablamos de dar indicaciones para que el legislador cambie la ley. Son las 2 grandes funciones de la dogmática. Poner una tarea, esto que decir, ¿qué cosa hay que hacer? Construir un nuevo artículo, actuar de esa manera en línea práctica, en fin, eso es lo que le toca hacer al que hace dogmática, al juicio. Por eso es importante. Y que razone sobre sus problemas. Bueno, en este caso también hay una alternativa, pero que tiene que tomar en cuenta ese suceso real. Y la tercera situación problemática que yo he ubicado hasta la fecha, de hecho debe de haber más, es que la regla
el esquema operativo, cuando se trata de un delito que tiene circunstancias agravantes especiales, es que hay varias circunstancias agravantes especiales. Y entonces el estándar de pena, por ejemplo en el robo, de 12 a 20, va a movilizarse 13, 14, 18, 20, en función de cuántas agravantes hay. A más agravantes, más cerca de los 20. A menos agravantes, más cerca de los 12. Pero ¿qué pasa si solo hay un agravante o un atenuante? ¿Existe eso en el Código Penal? Claro que sí, porque el Código Penal, cuando fue hecha la parte especial, ni soñaba en que iba a haber un sistema como el que ahora tenemos. Entonces, nos vamos a encontrar, por ejemplo, con dos casos que yo uso de ejemplo. El que está en el artículo 298, que trata de las atenuantes para el delito de tráfico de droga por el escaso volumen de la droga objeto de acción del delito. El primer párrafo. Entonces, más o menos, señala la norma. Cuando la cantidad de droga poseída, tratada, patatín, patatán, no supere tales cantidades, la pena será de 3 a 8 años, o a 7. Muy bien. ¿Y cómo me muevo de 3 a 7? ¿Usando la regla del artículo 46? No. El 46 cuando no hay agravantes, acá ya pero cuando no hay reglas especiales de agravación o atenuación, circunstancias especiales, acá sí la hay, pero solo hay una. ¿Qué debo de hacer? Y lo mismo voy a encontrarme en el caso del delito de, ahora está tan de moda en los medios de comunicación, tráfico de influencias. El tráfico de influencias tiene igualmente una agravante específica en el artículo 400, en el párrafo segundo, cuando es cometido por un funcionario. Y cuando es cometido por un funcionario público, el estándar de pena es de tanto a tanto, 4 a 8 años. Oye, usted, pero ¿cómo me muevo de 4 a 8? ¿Qué uso para moverme, para aplicarme 5 en lugar de 4, para ponerle 8 en lugar de 7? ¿Qué cosa voy a usar aquí? ¿Cuál es la regla? Me quedó corto lo que decía el doctor Bravo, no alcanza. Efectivamente, no alcanza. Entonces aquí es donde hay que crear otros conceptos técnicos. Por ejemplo, en el artículo 298, veré qué tipo de droga es. La pequeña cantidad, obviamente, es pequeña cantidad siempre, pero una cosa es que sea pequeña cantidad de cannabis sativa o de marihuana, y otra cosa es que sea pequeña cantidad de un opiáceo como la heroína. Es lo mismo derivados canábicos que derivados opiáceos. No. ¿Cuál le produce más dependencia? Los opiáceos frente a los canábicos. Entonces, yo voy a tener que usar otros conceptos. Segundo, son cantidades pequeñas, pero ¿cuántas drogas poseídas? Generalmente la persona que yo intervengo va a tener marihuana, va a tener pasta básica, va a tener pequeñas cantidades, pero una cosa es que tenga solo pasta básica y otra cosa es que tenga pasta básica marihuana o metanfetaminas, el éxtasis. Entonces, esos criterios son los que, de hecho, cuando hablamos al otro lado del agravante específica, la ley no me dice funcionario público. Ya pues, funcionario público, de acuerdo al artículo 426, es toda persona que está en la carrera administrativa. Pero una cosa es que sea el auxiliar de oficina y otra cosa que sea el director gerente o el director. Entonces el rango me va a hacer la diferencia. De hecho, yo no le voy a poner la misma pena al auxiliar, que tiene menos capacidad de influenciar, que al que está en el máximo nivel, que sí la tiene. Entonces, esos son los conceptos que yo tengo que ir construyendo para permitir que estos vacíos normativos encuentren alguna salida práctica en el quehacer de los operadores de justicia. Avancemos. Este esquema va más o menos narrando cómo funciona. Entonces, únicamente como ejemplo, no puedo explicarlo con el tiempo. Entonces se señala, cuando se trata de aplicar el artículo 45, primero hay que determinar la pena básica, después esa pena básica, por ejemplo en el caso del homicidio, que es el que yo estoy usando, el primer paso, es decir, la pena básica, esto es, al autor de un homicidio le puedo poner entre 6 y 20 años, pero ahí viene la pena concreta, el trabajo con las circunstancias. Ahora, ¿cómo trabajo yo la pena concreta? Porque la ley en el artículo 45A me dice, cuando se trata de
circunstancias estrictamente atenuantes, únicamente circunstancias atenuantes, la pena será en el tercio inferior. Cuando se trata de circunstancias exclusivamente agravantes, en el tercio superior. Cuando se trata de agravantes y atenuantes, en el tercio intermedio. Perfecto, muy bien, aplausos. Pero ¿y cómo llego yo a los tercios? ¿Y cómo me muevo dentro de ellos? ¿Quién me dice eso? ¿El Código Penal? ¿La exposición de motivos? Nadie. Entonces hay que construir un esquema. Este es el que nosotros hemos hecho. Lo primero que se hace es identificar una progresión. Todo es aritmética, pero es una aritmética básica que hasta los abogados podemos aplicar, ¿no? Entonces lo primero que hacemos es una progresión. Entre 6 y 20 años, la progresión aritmética me da una constante de ¿cuánto? ¿Cuánto hay entre 6 y 20? 14 años. Perfecto. Esos 14 años los voy a dividir entre 12. ¿Para qué? Para obtener un cociente en meses. Ese cociente en meses, ese producto en meses, ahora lo voy a dividir entre 3. Y el cociente me va a marcar la extensión de cada tercio dentro del espacio de la pena básica. Ya yendo a mi caso en particular, según el número de circunstancias, si solo tengo atenuantes, estaría en un determinado tercio que tiene una extensión interna. Si solo son agravantes, estaría en el tercio superior que tiene su extensión interna. Si son agravantes y atenuantes, estaría en el tercio intermedio que tiene su extensión interna. Pero ahora, ¿cómo me muevo dentro del tercio? Bueno, en función de las circunstancias. Fíjense, este sistema es tan importante, tan útil, que la pena casi es un resultado matemático. Porque yo solamente voy a dividir el número de circunstancias en función a su característica. Si son atenuantes, es decir, para el primer párrafo, ¿cuántas atenuantes me fija el artículo 46? 8. ¿Cuántas agravantes me fija el artículo 46? 14. Entonces, eso quiere decir que el límite máximo requiere todas las circunstancias. Y sobre eso yo voy reduciendo una proyección en función a atenuantes, también en la misma progresión que tengo. ¿Esto matemáticamente es posible? Claro que sí. Esa es la ventaja. Pero desafortunadamente, por lo que nosotros podemos visualizar en la práctica, nuestros operadores de justicia ven muy complicado esto, nuestros fiscales también, o lo enredan con diferentes explicaciones. Como no hay mayormente dogmática y algunos no quieren leerme, pues ni modo se enteran de cómo debe manejarse la cosa. Entonces inventan diferentes salidas que obviamente no calzan matemáticamente. No hay resultado, no hay validación de resultado. La idea de este procedimiento es que cualquiera que lo aplica va a llegar al mismo resultado. O muy próximo a esa identidad. Y ese es el objetivo, de que no solamente se alcance un resultado homogéneo, cuando las situaciones sean homogéneas, sino que además se usen las mismas reglas. Y el buen uso de las reglas permite el control hacia el juez, hacia el fiscal, hacia el caso. Y permite que la población, que siempre critica las penas que se imponen, pueda igualmente hacer el ejercicio y verificar la razón suficiente de por qué la pena tuvo tal o cual cantidad de duración. Esa es la ventaja de este sistema en su lógica de motivación. ¿Hay problemas? Claro que sí. Les he mostrado lo que yo considero lo más importante. El otro es más trascendente, pero tiene que ver con la capacitación, con que las universidades tengan cursos sobre esto, con que la Academia de la Magistratura refuerce el trabajo de los cursos, con que haya cursos en las escuelas de posgrado. Personalmente dicto estas materias en posgrado, pero la idea es que sea también la facultad la que haga eso. Los libros de la materia, los libros de derecho penal, pues todos los libros de derecho penal se agotan en la discusión de la teoría de la imputación. Cuando consecuencia jurídica del delito o dedican algunas páginas, no lo tocan. Y los cursos igual. Eso es lo que tenemos que cambiar, en lógica de mejorar lo más importante, que se aplique en nuestro país penas justas.